Están viendo, el mundo de las finanzas ha vuelto a tambalearse primero con el colapso del estadounidense Silicon Valley Bank. Aquí en Europa, como les estamos contando, también ha saltado la alarma con la crisis del Credit Suisse. Y este jueves la banca privada estadounidense ha tenido que salir al rescate de First Republic. Todo esto ha provocado una enorme inquietud en los mercados y también caídas en las bolsas de todo el mundo. Y para comprender mejor lo que está pasando, hemos invitado aquí al Canal 24 Horas a un experto en riesgos financieros, a Luis Garbía. Bienvenido al Canal 24 Horas. Bueno, encantado de estar contigo, Olga, y menuda semanita llevamos, ¿eh? Menuda semanita que vamos a analizar ahora mismo, vamos a intentar descifrar, profesor, porque para quien todavía no lo sepa, ¿por qué ha caído el Silicon Valley Bank? Vamos a empezar por ahí. Perfecto, y te agradezco, Olga, que vayamos por partes, porque, a ver, el Silicon Valley Bank es un banco regional estadounidense. ¿Qué quiere decir un banco regional? Es un banco que se concentra en un territorio concreto, que es Silicon Valley, y además trabaja básicamente para startups. Es un banco que por volumen era el 16º banco de Estados Unidos, pero por activos es relativamente pequeñito, apenas 100.000 clientes. O sea, por clientes es pequeñito, aunque maneje mucho dinero. ¿Por qué ha caído el Silicon Valley? Pues la explicación es relativamente sencilla para el que entienda un poquito de finanzas. Un banco tiene que tener activos líquidos. Y desde el 2008 todavía tiene que tener más activos líquidos, lo que se llaman colchones de liquidez. Los colchones de liquidez son activos que se puedan vender con facilidad. Generalmente los bancos lo que tienen son bonos públicos. ¿Qué hemos visto en los últimos meses? Cómo los tipos de interés han subido mucho, más de 300, 400 puntos básicos en apenas un año. Si suben los tipos de interés, el precio de todos los activos líquidos, el precio de los bonos, cae. Esto se repite en clase muchas veces. Al final, las empresas tecnológicas que trabajan con Silicon Valley necesitan liquidez, el propio banco necesita liquidez, tiene que vender estos activos líquidos, cuyo precio ha caído mucho, y tiene que materializar unas pérdidas a consecuencia de la subida de tipos. En el momento en el cual clientes empiezan a hablar con clientes y además a los depósitos les estás pagando muy poquito, pero el mercado te ofrece rentabilidades mucho más altas, pues empieza a producir lo que conocemos en finanzas como pánico bancario. Para nuestros telespectadores sudamericanos, una corrida bancaria, un bank run en inglés. Hay pánico y de repente se contagia este miedo y tiene que acudir al rescate pues el supervisor. Claro, porque aunque este es un banco regional, como está usted contando, el Silicon Valley Bank, han caído también otros bancos como el First Republic. Vamos a recordar también que Donald Trump suavizó los test de estrés de las entidades estadounidenses. Y mi pregunta es, ¿podría decirse que estos bancos son menos seguros de lo que parece, a pesar de ese mensaje de calma que lanzó el lunes el presidente Biden, o es solamente una cuestión de esos bancos que tienen esas características o esas peculiaridades como la que usted está contando? Perfecto. Desde un punto de vista regulatorio, Olga, tiene usted toda la razón. Son bancos que podríamos considerar menos seguros o bajo una menor supervisión. Lo que pasa es que todo esto es un tema de confianza. Y la confianza, si no la tiene el gran público, tienen que venir las autoridades a darla. Y aunque el nivel de supervisión que tienen estos bancos es relativamente... Disculpe un segundito, sí. Luis. Vamos a seguir con la entrevista en un momentito, pero la actualidad manda. Vamos a escuchar al presidente canario que está a la entrada de ese comité federal del PSOE que se está celebrando y vamos a escuchar sus palabras. Y en un segundito volvemos con usted. Perfecto. Volvemos a hablar de nuevo porque estábamos hablando de los bancos con nuestro experto esta mañana y estábamos hablando, Luis, le preguntaba yo si los bancos son menos seguros de lo que parece por esas relajaciones, esas medidas relajantes que tomó el anterior presidente, Donald Trump. Absolutamente. Y el corte viene bien porque de lo que estamos hablando es de confianza. Y no solo es serlo, sino parecerlo. Al final, en cuanto hay una mínima duda, por pequeña que sea, de la confianza, aparece el pánico y entonces son las autoridades las que tienen que responder. Los bancos regionales en Estados Unidos han demostrado estar peor supervisados que los bancos europeos y además no han hecho tan bien los deberes como los hemos hecho aquí. Y es un razonamiento financiero bastante clásico. Cuanto menos diversificado estás, más expuesto estás, como ha sucedido con Silicon Valley, por ejemplo, a los riesgos tecnológicos. Claro. Por lo tanto, están menos regulados, pero el supervisor
ha sabido reaccionar de forma más rápida. Aquí en Europa estábamos hablando del Credit Suisse. ¿Está usted de acuerdo con el BCE en que no hay ningún riesgo de contagio? En relación con esta semana, sí. O sea, esta semana lo que hemos visto el lunes es cómo un banco regional estadounidense tenía problemas. Un banco con poca interconexión, que además no es un banco que pueda ser considerado sistémico. Credit Suisse, en cambio, sí que se puede considerar sistémico, pero Credit Suisse llevaba arrastrando problemas desde hace meses. Qué casualidad que el miércoles, justo a las 10 de la mañana, cuando abrían los mercados europeos, BlackRock y PIMCO decían que Europa era un desastre. BlackRock y PIMCO son gestoras de fondos y no les interesa decir por los activos que gestionan que Europa es un desastre. Pero es que al mismo tiempo el inversor saudí que tenía un 10% en BlackRock, en Credit Suisse, decía también que no iba a sostener más la empresa. Son comportamientos irracionales, salvo que veamos que había cierto interés en desviar la atención de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Credit Suisse venía arrastrando problemas desde hace muchos meses, pero esta pequeña crisis o gran crisis que hemos tenido durante esta semana en Europa le ha venido muy bien a Estados Unidos por dos motivos. Punto uno, desviar la atención de su supervisor. Y punto dos, las grandes gestoras de fondos pues han conseguido ampliar cuota de mercado. En este sentido, yo veo lo que ha pasado este miércoles en Credit Suisse un poquito provocado. Lo ve provocado. ¿Y qué opina de los bancos españoles? Estamos diciendo que son solventes, que los test funcionan, que nuestros bancos no tienen ese peligro. ¿Está usted de acuerdo? En España, tanto los bancos como las familias, Olga, llevamos sufriendo desde el año 2008. Hemos hecho los deberes y podemos aguantar con prácticamente todo lo que nos venga encima. El Banco Santander, el BBV, CaixaBank, son bancos de absoluta primera división. Société Générale, por ejemplo, en Francia sí que está sufriendo y está sufriendo más. Aquí, aunque tenemos todo el sistema financiero mundial, tiene serios problemas estructurales asociados a la subida de tipos, asociados a la recesión que está en camino, asociados a que siguen trabajando en gran medida en un modelo industrial. ¿Va a haber correcciones? ¿Va a haber crisis financieras? Sin duda, sí, especialmente cuando seguimos subiendo los tipos de interés como si no hubiera mañana. En este contexto vamos a tener meses de sustos. En cambio, esta semana, a consecuencia de lo del Silicon Valley Bank, yo esta semana duermo perfectamente tranquilo, salvo que esto sí que es algo inaudito y merece la pena resaltarlo. Lo rápido que suceden los acontecimientos. Como el lunes empezábamos con una crisis, la Reserva Federal el martes ya había previsto el programa de inyección de liquidez, el miércoles Credit Suisse tenía otra crisis y ese mismo miércoles por la noche el supervisor, el Banco Central Suizo, ya anunciaba que iba a acudir al rescate. O sea, en apenas una semana hemos visto movimientos que en el año 2008 o 2010 tardarían en suceder meses. Esto es reseñable y además esto nos puede hacer entender por dónde van a ir los tiros en esta nueva economía financiera digital. Pues Luis Garbia, experto en riesgos financieros, esperemos que esos meses de sustos lleguen cuanto más tarde mejor o no lleguen. Muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas y por ayudarnos a entender un poco cómo lo que está ocurriendo y lo que puede pasar no solamente en Europa, sino también aquí en España. Gracias. Gracias a vosotros, Olga. Muchas gracias por darme voz.